A ver si termina de compartirse. Ahí está. Bueno, hay parte del apunte que se los he hecho nuevo para que sean diferentes imágenes, que puedan ir relacionando un poquito más, y otras son algunas que ya hemos visto con el objetivo de no modificar tanto y que la memoria sea la misma. ¿Sí? Así que bueno, con respecto al repaso de biología, lo que veamos ahora es lo que se va a ver mañana. Si hay alguna pregunta que no logramos repasar, bueno, lo haremos en el segundo repaso. Esta es la primera parte. Bueno, desde la base, la biología, ciencia que estudia la estructura de los seres vivos y sus procesos vitales, ustedes van a ver que hay un montón de definiciones, esta es una de las que puse. Tiene varias ramas: citología, el estudio de las células; la botánica, el estudio de las plantas; la paleontología, ¿sí?, de todo lo que serían los estudios de los fósiles; la histología. La histología, acuérdense que hay una diferencia entre citología, que es célula, y histología, que son tejidos. Entonces vos acá vas a estudiar todos los tejidos del organismo. Con respecto a la genética, obviamente los mecanismos de la herencia, la zoología de los animales, la taxonomía, la división de todas las especies, ¿sí? Ustedes ya saben lo que vemos en taxonomía y qué divisiones tenemos, eso es lo que se va a encargar de la clasificación de los seres vivos, básicamente. Y obviamente la ecología, que la parte de medicina la ve, la parte de la técnica de odontología no la requiere dentro de su estudio a la hora de rendir. Entonces siempre acuérdense que nos vamos a basar en el método científico. Esto es muy importante, chicos, porque ustedes siempre toda la ciencia se basa en el método científico, y por ahí se los preguntan en el marco por ahí de los parciales, o en el marco de una pregunta. Traten de utilizar el método científico. Acuérdense que siempre vamos a tener una observación que va a desencadenar algún proceso de investigación, que nosotros tratemos de buscar una respuesta y que obviamente formulemos una pregunta tratando de eso que observamos, eso que investigamos, tratarlo de eh, explicar. Para eso vamos a hacer experimentos, vamos a analizar los datos obtenidos de esa experimentación y vamos a arribar a conclusiones, ¿sí? Durante el análisis de datos nosotros podemos mejorar o rechazar la hipótesis, ¿sí? Durante este proceso puedes tener varios ciclos de investigación. Y obviamente acá algo que falta es que una vez que se realizan las conclusiones, y lo que se hace es compartirlo con lo que sería la comunidad científica. Ustedes actualmente seguramente han escuchado de papers, ¿sí? Salió un paper de tal cosa, un paper de tal otra. ¿Por qué? Porque hay muchos investigadores a nivel mundial y publican sus papers en diferentes revistas para que sean revisados por sus pares, ¿sí? Entonces siempre los papers son sujetos a revisación por pares. En esa revisación, otros científicos que están interesados o que están investigando lo mismo tratan de comparar sus resultados, a ver si arribaron a los mismos datos o a datos diferentes, y así. Esto es la vida científica y siempre va a ser de la misma manera para todas las ciencias. Bueno, ¿a nosotros qué nos trae la biología? Desde el inicio de la unidad 1, nosotros lo primero que vemos es un poquito de historia de la célula, porque pues, nosotros tratamos de identificar los organismos vivos, qué características tienen, y una de las características muy importantes que tiene es el tema de la célula. La primera visualización de una célula la hace Hooke a partir de las células del corcho en 1665. Acuérdense que Hooke lo que hacía eran cristales, sí, cristales como para los lentes y demás, pero obviamente todavía no los lentes que utilizamos ahora, lo hacían para larga vistas, para las cuestiones marítimas, y obviamente él empezó a experimentar observando todo a su alrededor a través de esas lentes, ¿sí? Luego, Leeuwenhoek en el 74, y ya comienza a hacer los primeros microscopios. Este que tiene en la mano es uno de los microscopios más... Profe, Sí. nosotros estamos viendo recién la primer filmina. Ah, a ver, ¿se mueve o no se mueve? ¿La de biología nada más? Sí, que hice repaso. A ver, voy a volver a compartir. Disculpen. A ver. ¿Ahí ven así? Ahora sí.
Y a ver si ahora la magnifico, si la ven. Ahí se tendría que ver. Ahí, las paso del método científico, ¿ahí lo ven? Sí, sí, ahora sí. Ah, bien, gracias por avisarme, porque yo no lo noto desde acá. Bueno, ahí con respecto al tema de la historia de la célula, como estábamos viendo hoy, lo primero Hooke, con las primeras lentes, donde habla de celda, de célula, cuando ve las imágenes de las celdas del corcho, donde de ahí aparece la palabra célula, porque eran como celdas todas iguales. Después, Leeuwenhoek ya hace el primer microscopio, que es este que tiene en la mano, donde comienza a observar todo a su alrededor y habla de la presencia de animáculos. Luego, obviamente con el desarrollo aún más de los microscopios, Brown habla de la presencia del núcleo, ¿sí? O sea, en sus cortes, o sea, digamos, van mejorando las técnicas para obtener tejidos y obviamente fijarlos, observarlos, tenerlos. Entonces en ese momento Brook define la presencia del núcleo y entre 1838, 1839 y 1858 los científicos que ven ahí arriba, Schneider, Schwann y Virchow, postulan la teoría celular. Ustedes van a ver que Schwann y Virchow están en toda la bibliografía médica, aparecen muchos, para que sepan, ya en el sistema nervioso vamos a ver una célula que se llama la célula de Schwann, ¿sí? Y Virchow, por ejemplo, la tríada de Virchow asociada a la trombosis venosa profunda. O sea, son gente que ha estado trabajando en la ciencia todo el tiempo, ¿sí? Y se los reconoce no solamente por su descubrimiento, sino porque capaz ese descubrimiento dio base a otros. Entonces, ¿qué hacen? Determinan los 4 principios que forman la teoría celular, en la cual todos los organismos van a estar formados por células, las reacciones químicas de los seres vivos, incluyendo todo lo que sean los procesos de obtención de energía, de reacciones de biosíntesis, todo va a producirse en el interior de las células provienen de otras células preexistentes y las células contienen la información hereditaria de los seres que van a formar. Y esta información pasa de las células madre a las células hijas. Bueno, eso en base a sus observaciones. Obviamente, esto se da en el marco, es decir, vamos a dar un marco teórico a lo que estamos observando y luego vamos a ver si las posteriores experimentaciones nos ayudan a poder, por ejemplo, definir esto último, que en ese momento todavía no lo podían definir de manera específica como sucede años posteriores. Entonces, ¿nosotros qué sabemos? Nosotros sabemos que las primeras células en el origen de la vida aparecieron aproximadamente hace 3.800 millones de años. Y estas primeras células eran similares a lo que serían bacterias anaerobias, porque obviamente la atmósfera era no oxidante, o sea, no había oxígeno en la atmósfera, era lo que se llama una atmósfera reductora. Y hace aproximadamente unos 2.500 millones de años, aparecen las primeras algas verdes, azules y otros microorganismos que ya tenían características fotosintéticas, las cuales durante su proceso liberaron oxígeno a la atmósfera, que son los que van a producir la gran modificación de la atmósfera terrestre. Bien, entonces, el origen de la primera célula de la vida, bueno, nadie sabe con exactitud cómo es que esto sucedió, cómo apareció la primera célula, cómo esta célula se dividió, cómo fueron esas primeras uniones, autoensamblajes, por ejemplo, entre moléculas simples para formar la primera célula. Bien, entonces, para analizar el origen de la vida se deben conocer las condiciones en las que el planeta estaba en ese momento, ¿sí? Para poder tener en cuenta estas características de estas células primordiales, estas primeras células esbozos que dan origen a la vida. Entonces, para esto, ustedes ya saben que tenemos varias teorías del origen de la vida. Una de las más importantes, que es la teoría quimiosintética de la vida, donde tenemos el origen de la vida a partir de la teoría de Oparin-Haldane. ¿Qué dice esta teoría? Que la evolución química se produce a partir de la atmósfera primitiva. Esa era su hipótesis. Y para esta hipótesis, él estableció que seguramente en las condiciones de la Tierra primitiva se habían podido producir a partir de los gases de la atmósfera y la presencia de agua las primeras moléculas orgánicas simples. Entonces, Stan Miller en 1950 recrea las condiciones de la atmósfera primitiva
y obtiene sustancias orgánicas, como son la urea, algunos aminoácidos simples, y obviamente si vos podés obtener sustancias orgánicas, podés obtener las sustancias que formaron las primeras membranas celulares primitivas. Entonces, en este experimento nosotros íbamos a tener un caldo, ¿sí? Como se iba a producir ahí el caldo de la vida, pero esta primera parte, o en este balón, íbamos a tener el compartimiento oceánico, o sea, como había agua ya en la atmósfera, ese océano iba a recibir todos los gases de la misma, ¿sí? Se iban a disolver en ella. Entonces, con el extremo calor que había en la Tierra, la producción de vapor de agua a la atmósfera, lo que iba a hacer es que esos gases se combinaran con el agua. ¿Qué teníamos en esos gases? Teníamos nitrógeno, teníamos metano, teníamos dióxido de carbono, hidrógeno, amoníaco. Este compartimiento atmosférico luego se condensaba, ¿sí? Obviamente usábamos un condensador para enfriar todos esos gases, y se empezaba a producir la recirculación, de manera que al cabo de una semana se toma una muestra, ¿sí? Para su análisis, y se obtiene un caldo vital donde se encuentran las primeras moléculas orgánicas, que antes se pensaban que no se podían sintetizar a partir de sustancias inorgánicas. Bueno, lo primero que plantean los científicos es, a ver, ¿cómo se originan las primeras células, las más primitivas? Nosotros sabemos desde el punto de vista biológico que las células procariotas son las células más primitivas, más que las eucariotas, que ya tienen especializaciones mucho más importantes, tienen núcleo, o sea, tienen un montón de estructuras que la diferencian de las células procariotas. Entonces, en 1980, Altman y Sech descubren el papel catalítico del ARN. ¿Por qué es esto? Porque en realidad, está bien, nosotros teníamos una condición dentro de la Tierra primitiva para tener células con membranas, membranas primitivas también, pero ¿qué tipo de células eran? ¿Sí? Entonces, estas células primitivas lo que tenían eran toda esta estructura, pero lo que ellos se preguntaban era cómo es que se duplicaban estas células, o la información que la llevaba. Al principio se habla de que el ARN fue la primera molécula que existió en la Tierra con actividad catalítica, o sea, capacidad para replicarse a sí mismo y llevarle información, pero era una molécula inestable. Este papel catalítico habla de su capacidad de actuar como una enzima, o sea, de poder fusionar estructuras, poder fusionarse y formarse nuevamente. Entonces, ese papel catalítico de ARN nos habla de que posiblemente el primer ácido nucleico que existió es el ARN, pero ¿qué sucedía? Era inestable, ¿sí? Entonces, el salto del ARN al ADN actualmente se desconoce, pero en algún momento sucedió, porque la molécula de ADN es mucho más estable. En 1980, Gus denomina como progenote o protobionte al antepasado común de todos los organismos con un sistema de transcripción y traducción genética. Acuérdense que Gus también estuvo en relación a lo que sería la clasificación de los organismos, ¿sí? ¿En qué sentido? En la división de los dominios, que ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Entonces, ¿qué se admite actualmente? Que la primera forma de vida tenía un ARN autorreplicativo, que es lo que yo les decía recién. Se cree que es el ácido ribonucleico el que realmente tenía la capacidad de autorreplicarse, pero que era inestable. También se habla de que esta primera forma de vida estaría rodeada por una membrana de fosfolípidos y que en ellas se sintetizarían proteínas, ¿sí? Entonces este, por ejemplo, es un modelo del primer protobionte, donde nosotros tenemos una membrana externa. Acuérdense que es muy importante que se pueda separar el interior del exterior, porque de esa manera esta célula primitiva lo que podía hacer era controlar su medio interno, ¿sí? Iba a tener algunas evaginaciones en la membrana, podía tener microesfera de contenido líquido, de contenido alimentario. Su material genético podía ser ADN o ARN. Acuérdense que no se sabe en qué momento se produce el cambio, pero el ADN es mucho más estable, ¿sí? Y estas invaginaciones de la membrana es lo que va a permitir a posteriori, por ejemplo, el desarrollo de lo que serían las células eucariotas. Bien, ¿cómo evolucionaron estas células procariotas? Al inicio, nosotros íbamos a ver que eran
heterótrofos anaerobias, o sea, la atmósfera seguía siendo pobre en oxígeno, prácticamente no existía, y eran heterótrofas porque consumían todo lo que había a su alrededor, no eran capaces de sintetizar su propio alimento. Luego evolucionan a formas autótrofas quimiosintéticas, o sea, ¿qué hacen? Crean su propio alimento, sintetizan su propio alimento a partir de las sustancias de su entorno. Luego se convierten en autótrofas fotosintéticas, o sea, comienzan a utilizar la luz del sol para obtener energía y de esa manera producir su propio alimento. Entonces, esta situación al inicio es una fotosíntesis de tipo anoxigénica, sin la presencia del oxígeno, pero luego ocurre un cambio, una evolución, un salto evolutivo, donde esa fotosíntesis se vuelve oxigénica, o sea, se produce la liberación masiva de oxígeno a la atmósfera. Y obviamente aparecen todo lo que serían las procariotas aerobias. En la actualidad nosotros sabemos que dentro de las células procariotas, que nosotros sabemos que pertenecen al dominio de eubacteria, muchas de ellas tienen formas de metabolismo anaerobio y otras tienen forma de metabolismo aerobio, hasta en la actualidad. Generalmente las formas anaerobias son las formas que están más asociadas a las formas más extremas de la vida, al igual que las arqueobacterias, que sabemos que son procariotas, son las más antiguas y que tienen también formas, digamos, extremas para obtener su alimento, no requieren de la presencia de oxígeno, están en grandes profundidades, en condiciones extremófitas, o sea, extremas, ¿bien? Bien, este origen de las células procariotas nos lleva a pensar cómo es que se originaron las células eucariotas. Entonces, nosotros vamos a ver que las células eucariotas se van a originar a partir de procariotas heterótrofas. ¿Qué significa esto? Que se van a originar a partir de organismos procariotes que no sintetizaban su alimento, ¿sí? ¿Qué sucede para que esto ocurra? Primero, hay una pérdida de pared celular, haciendo posible la endocitosis y digestión intracelular y permitiendo así el aumento de tamaño de la célula. O sea, lo primero que se ve es que estos procariotas heterótrofas, acuérdense que los procariotas de por sí tienen pared celular, sino que en este proceso, estos procariotas heterótrofas lo que hacen es perder esa pared celular para aumentar su tamaño, no están limitados en su crecimiento y favorecer la endocitosis de sustancias externas y digerir alimentos que vayan captando desde el exterior. Esto también les permite el desarrollo del citoesqueleto, la aparición del sistema de endomembranas y la aparición de membrana nuclear. O sea, es un proceso que se va dando al cabo de millones de años, en los cuales las células van cambiando sus características. En 1970, Lynn Margulis postula una teoría que nosotros ya conocimos, que es la teoría endosimbiótica, donde se da origen a los orgánulos de las células eucariotas. O sea, nosotros en la actualidad reconocemos que algunos orgánulos tienen características de células procariotas. Entonces, ¿cómo explicamos que están dentro de una célula eucariota? Entonces, habla, por ejemplo, del origen de la mitocondria, ¿sí? Donde una célula eucariota primitiva, sin pared y con citoesqueleto, entra en simbiosis con una célula procariota aerobia, ¿sí? Y esta última, esta célula procariota aerobia, pierde su autonomía, hay cierta transferencia de genes, aunque permite todavía, inclusive la mitocondria, que es a lo que se convierte, esta mitocondria le aporta material energético a esta célula eucariota primitiva, pero además no pierde, digamos, aunque hay transferencia de genes, no pierde su capacidad de división independiente y su material genético particular. El origen de los cloroplastos sucede de la misma manera, lo que pasa que la simbiosis se va a producir con procariotas fotosintéticas. Entonces, sí se pierde su autonomía, hay transferencia de genes, porque de repente esa célula va a empezar a convivir dentro de esta célula eucariota primitiva, pero como dijimos recién, va a generar energía, va a mantener su material genético y se va a dividir de manera independiente. ¿Cuáles son las pruebas? Bueno, la similitud de las procariotas con los cloroplastos y las mitocondrias, ADN, ribosomas, tamaño, división binaria, la doble membrana de estos orgánulos, o sea que esa doble membrana correspondería a esa endocitosis, donde la membrana celular endocítica, de la vacuola endocítica, persiste y el procarionte queda en su interior. Y obviamente existen actualmente bacterias viviendo
en eucariotas, en otras especies, que obviamente se ha estudiado para dar prueba de que esta teoría puede ser factible. Bien, la misma explicación, Lynn Margulis lo habla o lo explica para el tema de la formación de los flagelos, donde la simbiosis se produciría con alguna espiroqueta, o sea, un procarionte flagelado, ¿sí? Entonces, nosotros tendríamos una simbiosis donde hay una endocitosis de este procarionte, ¿sí? Y este procarionte tener flagelo, como pasa acá. 3, 4, 5. ¿Ven? Que aparece el flagelo como consecuencia de esa endocitosis. Bien. Bueno, también a través de esta teoría se puede explicar la formación del núcleo por invaginación de la membrana celular. O sea, nosotros sabemos que la célula eucariota tiene un sistema de endomembranas, y este sistema de endomembranas en algún momento apareció. Y lo que se cree que es la membrana celular la que se invagina, la que va a generar espacios dentro de la célula. Esta es nuestra célula procariota ancestral, donde se produce, fíjense que acá la visión de esta célula procariota es tener el ADN como material estable y tener ribosomas en la membrana celular como lo tenemos actualmente en las células procariotas. Pero ¿qué sucede? La invaginación de la membrana permite que estas estructuras ingresen a lo que sería después el citosol o el citoplasma, y de esta manera constituir el núcleo celular y comenzar con este esbozo todo el sistema de endomembranas como es el retículo endoplasmático liso, rugoso y el Golgi, ¿sí? Entonces, nuestra célula eucariota, que ya tiene un núcleo definido, que tiene poro, que está separada del citoplasma y que comienza a tener un sistema de endomembranas primitivo, comienza ya a tomar la forma de la célula que conocemos en la actualidad. Bueno, acá les pongo una gráfica de cómo sería la teoría. Fíjense que tendríamos un procarionte ancestral. Este procarionte ancestral sufriría los cambios, principalmente asociados a la formación del núcleo, a los plegamientos o invaginaciones de la membrana celular, la formación del sistema de endomembranas, y luego de esto se produciría la endocitosis de estos procariontes, en este caso bacteria heterótrofa aerobia, que da origen a la mitocondria, ¿sí? Y además esta célula también produjo la endocitosis de una bacteria autótrofa fotosintetizadora que da origen a las primeras cianobacterias, ¿sí? Porque acuérdense que esta célula, esta línea que da origen a la célula eucariota vegetal, no deja de tener mitocondrias, tiene mitocondrias, pero además tiene cloroplastos. Entonces, nosotros en este punto buscamos el ancestro común. Nosotros vamos a ver que hay cierto parentesco entre todo lo que sería el dominio de bacteria, arquea y eucaria, ¿bien? Y que forman estos tres dominios todo el árbol genealógico, a partir de lo cual surgen los diferentes reinos. Nosotros vamos a ver que todas van a derivar de un ancestro común que se ha denominado progenote o ancestro universal o Luca. Por eso les puse esta nueva palabra que también aparece en los libros, no solamente Luca. Bueno, las diferencias existentes entre las bacterias arquea y eucariontes serían el resultado de una evolución independiente de cada uno de estos grupos. Bien, entonces, se considera que los principales grupos de organismos multicelulares evolucionaron a partir de diferentes eucariontes unicelulares. ¿Por qué dice esto? Porque nosotros vamos a ver que estos tres dominios, por un lado está el dominio eucaria, por el otro lado bacteria y por el otro lado eucaria. Entonces en eucaria nosotros sabemos que aparece un reino dominante inicial que seguramente da origen a los otros tres, que son las protistas, ¿sí? Que antes se llamaba el reino monera, actualmente son las protistas. Estas protistas pueden ser unicelulares, pluricelulares, y a partir de ellas se originan las diferentes divisiones que las vamos a repasar enseguida. Entonces, en base a esto nosotros podemos tener una clasificación de los seres vivos, ¿sí? Desde los aspectos biológicos y de los aspectos ecológicos, ¿sí? Entonces nosotros podíamos tener los niveles de organización a partir de moléculas, como lo vimos al comienzo de la vida. Nosotros que vamos a tener átomos, moléculas,
una de las principales moléculas y que sustenta la vida en la Tierra es el agua, ¿sí? Luego de ella aparecer el núcleo, las organelas y constituir la célula, esas células organizarse para cumplir una misma función y formar obviamente un tejido, este tejido organizarse con otros y constituir órganos, estos órganos formar, por ejemplo, en este caso un esqueleto, un sistema de órganos, y finalmente formar todo un individuo, ¿sí? El individuo agrupado, ¿sí?, con individuos de su misma especie en un lugar y tiempo específico generan poblaciones, diversas poblaciones generan comunidades, ¿sí? Estas comunidades, que son los seres vivos más el ambiente inerte, o sea, lo biótico y lo abiótico, constituyen los ecosistemas, y todos los ecosistemas de la Tierra constituyen la biosfera o la ecosfera. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos niveles implica una organización mucho más compleja, ¿sí? Una mayor complejidad. Y esa mayor complejidad se da por la presencia de las denominadas propiedades emergentes, o sea, nosotros vamos a ver que las propiedades del átomo de hidrógeno y la del oxígeno son independientes de las propiedades del agua. El agua tiene propiedades totalmente diferentes a las del átomo del oxígeno y del átomo de hidrógeno. Ese salto implica una propiedad emergente, y así en todos los niveles, donde aparecen cambios evolutivos que permiten la progresión de individuos a ecosistema, a la parte, digamos, de la clasificación biológica de los mismos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo? Sí, profe. Bien, entonces, acá hemos hablado mucho del origen de la vida, cómo es la vida, cómo se creó, cómo pensamos que surgió la vida en la Tierra, pero también tenemos que tener en cuenta qué características tiene la vida, porque de esta manera yo voy a poder definir qué cosas son vivas y qué cosas no son vivas. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de las características de los sistemas vivos, hablamos de exclusividad química, con algunas características desde el punto de vista químico, complejidad y organización jerárquica, que eso ya lo vemos con la taxonomía, la capacidad de reproducción, de tener un programa genético. ¿Qué significa? Un programa genético que se va a expresar, que se va a desarrollar, tener un material genético que va a dar origen a determinadas proteínas, por ejemplo, tener un metabolismo propio, desarrollarse. Acuérdense la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El desarrollo cubre etapas de la vida de un organismo, mientras que el crecimiento solamente habla de la capacidad de dividirse de la célula y de crecer, por ejemplo, en altura, ¿sí?, longitudinalmente. Con respecto a la capacidad de interaccionar con el ambiente, o sea, lo que sería la respuesta a estímulos, y obviamente la capacidad de evolucionar, de cambiar a lo largo de la vida. Entonces, ¿qué podemos decir? Que los organismos, que son organismos que están vivos, están compuestos por células, crecen y se desarrollan, regulan procesos metabólicos, responden a estímulos, se reproducen, interactúan con el ambiente y evolucionan. Bueno, acá les puse lo que ustedes ya saben, nuestro ancestro común, Luca, ¿sí?, y la división actual que nosotros tenemos en los 3 dominios, que van a dar origen a todas las demás subdivisiones. Entonces, hasta acá hemos visto cómo era el origen de la vida, pero ¿qué sucede con las características de estas células? Bueno, nosotros en la actualidad tenemos células procariotas y eucariotas que forman parte de la vida. Dentro de las procariotas, fíjense que son las características más antiguas, con respecto al tamaño son mucho más pequeñas que las eucariotas, no están nucleadas, su material genético se encuentra disperso en el citoplasma, o sea, en un área denominada área nucleoide, tienen pared celular, tienen flagelo, tienen pili, ¿sí? Y cumplen, obviamente, cada una de estas estructuras cumplen funciones. La única organela que nosotros podemos reconocer en ellas es el ribosoma, mientras que en la célula eucariota, que sabemos que da origen a la célula animal y vegetal, aparecen estructuras mucho más desarrolladas. Las diferencias principales entre una célula eucariota animal y vegetal es que la vegetal tiene pared celular, cloroplastos y no tiene centriolos, ¿sí? Bien.
vamos a ver todo lo que serían las organelas. Estamos viendo el repaso de célula en este punto. Dentro de las organelas nosotros podemos hacer 3 divisiones. Pueden ser organelas u organelos endomembranosos, endosimbiontes y agregados macromoleculares. Nosotros cuando hablamos de todo lo que serían la primera parte, los endomembranosos, vamos a ver que están formados por membrana o tienen membrana en su estructura. Entonces el primero de ellos es el núcleo, también denominado carioteca. ¿Qué tiene el núcleo? La carioteca, como siempre, tiene una envoltura nuclear y cromatina, o sea, membrana nuclear, poros nucleares, y en su interior nosotros nos vamos a encontrar con la cromatina, que básicamente es un estado de nuestro material genético, del ADN. Dentro del núcleo nos encontramos con el nucleolo, el citoplasma que forma el núcleo se denomina nucleoplasma, y acuérdense que tiene 2 membranas, membrana interna y membrana externa, limitada por poros. Los poros son altamente selectivos, ¿sí? Generalmente permiten la salida de sustancias, muy pocas sustancias ingresan al interior del núcleo, y está rodeado por ribosomas, ¿sí? Sabemos que la membrana nuclear externa se va a continuar con el sistema de endomembranas. Bien, bueno, acá estamos viendo una ampliación de lo que sería el poro. Nosotros vamos a ver que este poro permite el intercambio de sustancias, tiene características particulares, ustedes pueden ir a ver esto en las características que lo constituyen, lo pueden ver en el Power específico de célula como para más detalle. Sabemos que este núcleo se va a continuar con el retículo endoplasmático rugoso, que contiene ribosomas, y liso, que contienen enzimas lipogénicas, porque tienen diferente función. Nosotros sabemos que el retículo endoplasmático rugoso, que continúa del núcleo, tiene como función principal todo lo que sería la síntesis proteica y el transporte de esas proteínas al retículo endoplasmático liso. En el retículo endoplasmático liso, nosotros que vamos a ver que hay síntesis de lípidos, hay detoxificación, metabolismo, por ejemplo, del alcohol, hay reserva de calcio. ¿Dónde vimos reserva de calcio últimamente que lo presenta el retículo endoplasmático liso? ¿Se acuerdan? En el hueso. Más o menos. Que contenía, el retículo endoplasmático liso que contenía calcio en su interior. ¿Cómo se llama? El retículo sarcoplasmático del músculo. Ustedes fíjense que el retículo sarcoplasmático que nosotros veíamos en músculo cumple las funciones de reserva de calcio para estimular la contracción muscular. Entonces, el retículo endoplasmático que nosotros vemos acá es una generalidad. Nosotros sabemos que va a recibir proteínas, que las puede modificar, puede producir glucosilaciones, puede formar lípidos, puede detoxificar. O sea, por ejemplo, la detoxificación es todo el metabolismo de las sustancias tóxicas y su eliminación. Y obviamente ser reservorio de calcio en el músculo, tejido muscular. Bueno, después el retículo endoplasmático rugoso y liso, ¿quién llega? El Golgi. Entonces el Golgi también cumple funciones en la glucosilación de proteínas, selecciona, destina, ¿sí? Y obviamente la glicosilación de lípidos. Acá es muy importante que nosotros veamos que tiene 2 tipos de cara. El Golgi tiene una cara cis, que está en relación con el retículo endoplasmático rugoso y liso, y tiene una cara trans, a partir de los cuales surgen las vesículas de secreción. Acuérdense que mucho de lo que produce la célula puede ir a formar, por ejemplo, parte de la membrana celular, o pueden ser sustancias que son liberadas al exterior, por ejemplo, neurotransmisores, hormonas, ¿sí? Que sean liberadas al exterior. A su vez, nosotros vamos a ver que este Golgi, también denominado dictiosoma, es un cúmulo de sacos, uno arriba del otro en pilas de moneda, donde nosotros vamos a ver que se forman vesículas, ¿sí? Y estas vesículas, como dijimos, pueden ser de secreción o directamente pueden ser lisosomas, o sea, ser para el almacenamiento y distribución de lo que serían enzimas, ¿sí? Pero que tienen que estar contenidas en una vesícula, porque si no digerirían a la célula. Entonces esos lisosomas son reservados, por ejemplo, para la digestión de sustancias o para los procesos de lo que sería la defensa.
Y después tenemos lo que sería también la síntesis de polisacáridos de la matriz extracelular, o sea, las vesículas también pueden ir al citoplasma a, por ejemplo, reemplazar estructuras del citoesqueleto o de la matriz extracelular externa de la célula, ¿sí? O sea, salir y formar parte de esta matriz extracelular que nosotros hemos visto en los epitelios. Bien. Lo más importante es que nosotros no perdamos de vista que la célula es un sistema interconectado. Por eso hablamos del núcleo, hablamos de su continuación con el retículo endoplasmático rugoso, con el liso, con el Golgi. Todo está interconectado. Bueno, otro de los que nosotros encontramos en el citoplasma son los peroxisomas. Acuérdense que contienen enzimas, oxidasas, catalasas, que obviamente cumplen funciones en la detoxificación celular y en la degradación del peróxido de hidrógeno. Ustedes ya cuando vayan a la facultad se van a dar cuenta que dentro de los procesos biológicos surgen lo que se llama radicales libres del oxígeno y sustancias oxidantes dentro de la célula por el mismo proceso metabólico, y una de ellas es el peróxido de hidrógeno, que nosotros nos conviene degradarlo, ¿sí? Para producir, por ejemplo, reactivos libres del oxígeno ante la presencia de un determinado patógeno. Bien. Dentro de los lisosomas, ¿qué otra cosa vamos a tener? Los lisosomas ayudan en los procesos de digestión celular, a metabolizar grasas, proteínas, ácidos nucleicos que puede haber capturado la célula, que puede haber producido y que ya van a degradación, no los necesita más, necesito degradarlos y reciclar, para los mecanismos de defensa, ¿sí? Ante bacterias, cuerpos extraños, y la degradación de células no necesarias. O sea, ustedes saben que la célula tiene un proceso, una vida media, que luego que se llega a esa vida media, la célula cumple su ciclo y se produce lo que sería la muerte celular programada, ¿sí? Donde la misma célula se encarga de detener todos sus procesos y estimular todos los procesos de digestión, inclusive va a haber células cercanas que van a recibir señales de que esa célula está muriendo en un proceso normal y van a ir a tratar de buscar todos esos nutrientes que deja libre, ¿sí? Aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos, que van a ser reciclados para ser utilizados por otras células. Bueno, acá podemos ver una imagen del proceso de digestión celular. Fíjense que dentro del proceso de digestión celular se incluye, por ejemplo, el tema de la fagocitosis, donde nosotros, por ejemplo, se genera una vesícula endocítica, la cual luego se va a fusionar con un lisosoma para constituir un fagosoma y degradar toda la bacteria, destruirla. Bien. También podemos tener, por ejemplo, organelas que ya estén en desuso, una mitocondria que ya no sirve, parte del retículo endoplasmático, se produce una vesícula, por ejemplo, para esta, con parte del retículo endoplasmático se produce una vesícula para producir un autofagosoma, y de esa manera fusionarlo con un lisosoma y degradar organelas que estén viejas. Y también podemos tener la situación donde haya sustancias en el exterior de la célula que la célula necesite, y por pinocitosis capturarlas, ¿sí? Generar endosomas, ¿sí? Y esos endosomas fusionarse con lisosomas para poder degradar estos nutrientes que necesita la célula para los procesos celulares de síntesis, de almacenamiento, de la formación de enzimas, etc. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos dentro de la célula? Es muy común que la célula eucariota tenga vacuolas. Las vacuolas en las células animales generalmente son pequeñas, mientras que en las células vegetales vamos a ver que tienen una gran vacuola central, donde tenemos los denominados fenómenos de turgencia. O sea, esta vacuola está en relación con la abundancia o no de agua, ¿sí? Y obviamente el tamaño de la célula va a variar según el tamaño de esta vacuola. Fíjense que la pared celular se mantiene, pero la célula puede estar deshidratada como consecuencia de la ausencia de agua. Bien, esto es lo que comentaba recién del tráfico celular. Nosotros vamos a ver que podemos tener una endocitosis de sustancias que requiera la célula desde el ambiente externo. Esta endocitosis habla del plegamiento de la membrana celular. Acuérdense que muchas veces la endocitosis puede ser mediada por receptor, o sea que va a ir a buscar específicamente
determinada molécula para producir una endocitosis mediada por receptor y generar una vesícula. Y por el otro lado, nosotros sabemos que la célula puede producir vesículas secretoras que van a salir de Golgi y se van a fusionar con la membrana celular para liberar su contenido al exterior. Bien, entonces acuérdense que la endocitosis, pequeñas porciones de membrana se van a invaginar. Este proceso de ir hacia adentro se denomina invaginación, y lo que va a hacer es englobar o introducir vesículas de partículas sólidas, fagocitosis, o fluidas, o sea, disueltas en líquido, pinocitosis. Este proceso lleva a gasto de energía al igual que la exocitosis. ¿Por qué se pone esta situación de si hay gasto o no de energía? Porque recuerden que hay procesos en los cuales hay sustancias que ingresan y salen de las células que no requieren de energía porque son procesos que se producen por difusión. Entonces, fagocitosis, pinocitosis y endocitosis mediada por receptor, como lo vimos recién, dentro de lo que serían los tipos de endocitosis. Y acuérdense que a través de la membrana celular nosotros tenemos sustancias que difunden fácilmente, principalmente oxígeno, dióxido de carbono. Otras sustancias van a requerir la apertura de canales específicos que pueden o no necesitar el uso de energía. Uno de los más importantes, que ahora que me acuerdo no se lo han puesto acá, es la bomba de sodio potasio ATPasa, pero no se preocupen porque lo vamos a ver con tejido nervioso. Bien, dentro de los organelos también dijimos que teníamos los endosimbiontes. ¿Por qué? Pues estamos hablando de mitocondrias y cloroplastos. Bien, ¿hasta acá se entiende lo que vamos viendo? ¿Se van acordando de lo que estamos viendo ahora? Sí, profe. Bueno, en esta parte nosotros les agregué el tema de estos organelos y obviamente también les coloqué el tema de lo que sería los procesos de obtención de energía por parte de la célula. Fíjense que en la mitocondria, fíjense que tiene características de un procarionte, donde nosotros vemos el ADN mitocondrial, hablamos de los ribosomas propios de las mitocondrias, hablamos de porciones específicas en la membrana interna de la mitocondria, que son las crestas, hablamos del espacio intermembrana, y hablamos también de la matriz mitocondrial. ¿Por qué? Porque esta mitocondria cumple una función muy importante en la célula eucariota, que es la respiración celular. Nosotros vamos a tener un proceso de glicólisis, que es la degradación de la glucosa que se produce en el citosol, y luego por medio de un intermediario va a poder ingresar al ciclo de Krebs, o sea, a la matriz, para producir la fosforilación oxidativa en las crestas, ¿sí? Acuérdense que el proceso de fosforilación oxidativa es el que más cantidad, junto con el ciclo de Krebs, ¿sí? Va a producir, va a generar mayor cantidad de energía. Entonces, nosotros, esta es la gráfica característica que nosotros hemos visto durante la clase. Saben ustedes que durante la producción de energía a nivel de la mitocondria tenemos que tener en cuenta que hay procesos anteriores. Dentro de ellos nosotros sabemos que el alimento de la célula principalmente es un hidrato de carbono simple, que es la glucosa. La glucosa, una vez que ingresa a la célula, la glucosa tiene un transportador específico, nosotros eso lo vamos a ver cuando veamos páncreas, pero tiene un transportador específico para su ingreso al interior del citoplasma, se genera lo que sería la glucólisis. Nosotros sabemos que a través de la glucólisis tenemos todo un proceso químico en los cuales vamos a obtener a través de ese proceso piruvato, ¿sí? Obviamente esto se va a producir en ausencia de oxígeno, ¿sí? Una vez que se produce el piruvato, si dentro de la célula hay oxígeno, este piruvato va a ingresar a la mitocondria, a hacer el ciclo de Krebs y lo que sería la cadena de transporte de electrones. En caso de que la célula esté con déficit de oxígeno, este piruvato va a entrar un proceso de fermentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque la célula en todos los momentos siempre va a querer producir energía como dé lugar. O sea, para sus procesos, la célula sí o sí necesita energía y no le interesa de a dónde viene, si viene por un proceso de pobre producción como es la fermentación o un proceso de alto rendimiento como es la formación de piruvato
y obviamente la introducción del piruvato al ciclo de Krebs en la mitocondria. Nosotros vamos a ver que una vez que se produce la glucólisis, que ustedes lo pueden ver en el apunte, que no se los he colocado acá, que son las 6 etapas que tiene, sí, hasta llegar a piruvato, hasta 2 moléculas de piruvato, según el apunte, ustedes tienen hasta un 9º paso, pero acuérdense que no interesa, digamos, los intermediarios, sino saber cuánto se produce durante el proceso de la glucólisis. Si ustedes se fijan en la página 11, lástima que eso no se los he colocado acá. En la glucólisis nosotros vamos a ver que en el proceso de glucólisis partimos de una molécula de glucosa que por medio de acción enzimática va a permitir la degradación de la misma y obtener 2 moléculas de piruvato. Nosotros sabemos que en este proceso de glucólisis vamos a tener como resultado 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. ¿Por qué? Porque durante el proceso nosotros vamos a aportar moléculas de ATP para la degradación y luego vamos a recuperar no solamente las moléculas de ATP que seguimos, sino que al final del proceso nosotros nos vamos a encontrar con 2 moléculas de piruvato, con 2 moléculas de NADH, con 2 moléculas de ATP, resultado final, y también, obviamente, ustedes van a ver que en la reacción final aparecen moléculas de ADP, hidrógenos y agua que se han utilizado durante el proceso. Una vez que el piruvato se obtiene, como ya les dije, 2 vías. A fermentación, si hay oxígeno pobre en la célula, y esto obviamente da pocas moléculas de ATP, porque directamente va a producirse un gasto de NADH a NAD positivo, y obviamente la producción de ácido láctico. Acuérdense que la producción de ácido láctico lo que va a generar es primero disminuir el pH, y acuérdense que siempre el ácido láctico, por ejemplo, en los procesos de gasto de energía, supónganse cuando salen a correr, es aquel que va a estimular a las terminales nerviosas y va a generar dolor en el paciente, en la persona, por ejemplo, que esté corriendo y se esté oxigenando de manera deficiente. Bien. Ahora, ¿qué sucede cuando ingresa el piruvato a la mitocondria? Nosotros vamos a ver que el piruvato o ácido pirúvico necesita un proceso oxidativo para poder ingresar a la mitocondria. En este proceso oxidativo nosotros vamos a ver que va a utilizar una coenzima, ¿sí? Esta coenzima, formada junto con el complejo del piruvato deshidrogenasa, va a permitir que el ácido pirúvico se transforme en acetilcoenzima A. La coenzima es la coenzima A, ¿sí? Y esta es la encargada de, junto con el complejo enzimático, permitir el ingreso de 2 moléculas de piruvato y formar acetilcoenzima A, que es el primer compuesto que forma parte del ciclo de Krebs. Obviamente, una vez que se forma la acetilcoenzima A, inicia el ciclo de Krebs. Bien, entonces acá a ver si lo tengo más grande. No. Bueno, una vez que ingresa, fíjense que acá ingresa el piruvato, se forma la acetilcoenzima A que ingresa al ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ustedes van a tener todo un ciclo, ¿sí?, donde va a haber diferentes transformaciones del piruvato en compuestos intermediarios, o sea, de ese piruvato a la acetilcoenzima A, donde vamos a tener cambios en lo que sería la composición. Ustedes fíjense que ingresan las moléculas de piruvato que va a ingresar a la mitocondria son 2, y por ende va a formar 2 moléculas de acetilcoenzima A, todo el complejo piruvato deshidrogenasa. Y una vez en el interior se van a producir los intermediarios del denominado ácido cítrico. Lo primero que se forma es el ácido cítrico, luego varios ácidos intermediarios, dentro de ellos, por ejemplo, el ácido alfa-acetoglutámico, el ácido succínico, el ácido fusmárico, donde en los procesos van a estar produciendo moléculas de NADH, moléculas de ATP y moléculas de FADH2. ¿Sí? Acuérdense que todas esas moléculas son moléculas energéticas, ¿sí? Nosotros vamos a ver que al comienzo la acetilcoenzima A lo que hace es añadir el grupo acetilo a 2 carbonos del
oxalacetato o el acetilcoenzima A, lo que produce el citrato. Una vez que se produce el citrato, por deshidratación, por ingreso de agua y salida de agua, inclusive lo que van a ver en el proceso del ciclo de Krebs es la formación de isómeros. Entonces, por isomerización se va a producir la eliminación de una molécula de agua, una deshidratación, y la adición de otra molécula, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos el isocitrato. ¿Por qué? Porque cambia del ácido cítrico o citrato a isocitrato. Acuérdense que los isómeros son estructuras que tienen la misma composición química, pero, o sea, la misma cantidad de átomos de carbono, de oxígeno, hidrógeno, de lo que tengan, pero la distribución de esos átomos es diferente en los isómeros. Bien, ese citrato, por ejemplo, va a sufrir la pérdida de moléculas de dióxido de carbono y parte de ese compuesto, por acción enzimática, se va a oxidar. Y en el proceso va a producir NADH, va a liberar protones de hidrógeno que van a ser captados por el NADH, ¿sí? Una vez que se produce el isocitrato y se produce este proceso de decarboxilación con pérdida de dióxido de carbono, se forma el alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato también se va a oxidar, va a producir NADH, va a liberar dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono se va a unir, ¿sí?, a un remanente de la coenzima A, formando la succinilcoenzima A. Durante este proceso vamos a ver que esa coenzima A que se ha unido a la molécula va a ser desplazada por un grupo fosfato, y por ende nosotros estamos dando energía al proceso, ¿sí? Durante ese proceso se va a formar el succinato, que sería la fase 6 del ciclo de Krebs, y ese succinato también se va a oxidar liberando protones de hidrógeno que van a ser captados por la FAT, y obviamente forma fumarato, que es el fumarato más la hidratación que da origen al malato, terminan formando nuevamente el oxalacetato que inicia el ciclo, porque el oxalacetato más la acetilcoenzima A da el ácido cítrico. Bien, ese sería en resumen, ustedes véanlo en el apunte, acá me olvidé de ponerles realmente el ciclo, para que vieran el proceso. Obviamente, de este proceso de la respiración, nosotros vamos a ver que ya de por sí el cambio de ácido pirúvico a acetilcoenzima A va a dar directamente 2 moléculas de NADH. Acuérdense que al final del proceso de la respiración celular, cada NADH va a dar origen a 3 moléculas de ATP, cada FADH2 va a dar origen a 2 moléculas de ATP en el proceso de respiración, de lo que sería la cadena de transporte de electrones, o sea que es muy importante la formación de NADH y FADH2. Entonces, en ese proceso de ácido pirídico a acetilcoenzima A, nosotros vamos a tener 2 moléculas, ¿sí?, que se van a formar porque entran 2 piruvatos, se van a formar 2 moléculas de NADH, y estas 2 moléculas me van a dar cada una 3 ATP, entonces ahí ya tenemos 6 ATP. Bien, de la glucólisis habíamos obtenido 2 ATP y 2 NADH, y como formamos 2 NADH obtenemos 6 ATP también. Entonces hasta acá, hasta este punto, nosotros estamos obteniendo 14 moléculas de ATP. Ahora, cuando termina el ciclo de Krebs, nosotros vamos a ver que hemos obtenido moléculas de ATP, hemos obtenido moléculas de NADH y de FADH2. Bien, ahora, la última parte corresponde al proceso de cadena de transporte de electrones. Fíjense que acá les hice un poquito más ampliado. Nosotros vamos a ver acá que tenemos esta sería la membrana celular interna y externa de la mitocondria, y tenemos todo el sistema de cadena de transporte de electrones. ¿Se acuerdan cómo era este proceso, más o menos? ¿Se acuerdan del video que vimos en la clase? Sí, profe, ahí. Bueno, a ver, denme un segundo. Bueno, el objetivo final entonces de la cadena de transporte de electrones va a ser la producción de este gradiente de hidrógenos y la síntesis de ATP. Del proceso
de respiración celular, nosotros obtenemos 38 moléculas de ATP. Luego tenemos dentro de las organelas los plásmidos, y los plásmidos recuerden que son exclusivos de las células vegetales, son de 3 tipos, leucoplastos, cromoplastos y cloroplastos. Los leucoplastos son de almacenamiento, los cromoplastos tienen pigmentos y los cloroplastos son los más importantes en el proceso de fotosíntesis. Los cloroplastos están constituidos como una célula procarionte fotosintética, simbiótica, que tiene una doble membrana, un espacio intermembranoso, membranas tilacoideas que forman los tilacoides, y las columnas de tilacoides en forma de pila de monedas forman la grana. Bien, la fotosíntesis nosotros sabemos que se produce en el cloroplasto y tiene 2 fases, una fase dependiente de la luz, que es la fase clara, que ocurre en el tilacoide, utilizando los fotosistemas 2 y 1, y una fase independiente de la luz, o fase oscura, que se produce en el estroma, que corresponde al ciclo de Calvin. Acordémonos las diferencias entre los ciclos, que en la respiración celular son ciclos catabólicos, ¿sí? Mientras que en la fotosíntesis son ciclos anabólicos, de síntesis. Bien, nosotros acá lo primero que vamos a ver que son reacciones dependientes de la luz que se producen en la membrana tilacoidea y que dependen de la incidencia de la luz sobre los pigmentos de clorofilas que presentan los fotosistemas 2 y 1, y después tenemos una segunda reacción independiente de la luz que ocurre en el estroma y que constituye la parte del ciclo de Calvin. Acordémonos que durante el proceso, al inicio del mismo, se produce la hidrólisis del agua, como la producción de oxígeno, y al final del proceso la síntesis de glúcidos. Obviamente, durante el proceso de las reacciones dependientes de la luz, nosotros queremos obtener ATP y NADPH para que funcione el ciclo de Calvin y obtener glúcidos. Bueno, acá podemos ver la membrana del tilacoide, por fuera el estroma. Nosotros vamos a ver que vamos a tener la incidencia de la radiación ultravioleta en el fotosistema 2, generándose una cadena, ¿sí?, de citocromos, por los electrones que se van a ir movilizando hacia el fotosistema 1, que también va a tener la radiación solar, pero que no va a necesitar, a causa de la remoción de electrones, de un nuevo electrón que se genera a través de la hidrólisis del agua. Directamente va a recibir el de la cadena. En cambio acá la hidrólisis del agua responde a ¿qué? A la producción de oxígeno, y que el electrón que se produce en ese proceso vuelva a llenar todos los electrones de la clorofila A que se encuentra en el fotosistema 2, ¿sí? Durante el proceso, nosotros ¿qué vamos a tener? Primero, la formación de un gradiente de hidrógeno que me va a movilizar la ATP sintasa para la síntesis de ATP, y me va a producir también durante el proceso NADPH, que esto es muy importante porque los voy a utilizar en el ciclo de Calvin para la síntesis de glucosa. Ahora les muestro el video correspondiente. Bueno, entonces nosotros ahí pudimos ver en el video cómo es que se produce esta cadena de transporte, cómo la luz incide sobre la clorofila A y modifica los electrones de la misma, ¿sí?, dejando al fotosistema 1 sin electrones, que deben ser reemplazados. Acuérdense que en el fotosistema nosotros tenemos un aceptor primario, ¿sí? El aceptor primario acepta esos electrones, ¿bien? Pero la clorofila se queda sin esos electrones, por eso se produce la fotólisis del agua y la producción de oxígeno que es liberado al ambiente. Ese aceptor primario va a transportar esos electrones a través de la cadena de transporte de electrones, o sea, por todo este complejo de citocromos, y finalmente va a llegar al fotosistema 1, ¿sí?, a producir junto con la luz el mismo efecto, generando de esa manera que el aceptor primario del fotosistema 1 realice una nueva cadena de transporte de electrones hasta finalmente llegar a la NADP reductasa y formar NADPH, que va a ir al ciclo de Calvin. Esta situación de producción de protones de hidrógeno por la fotólisis del agua, sumado a aquellos hidrógenos que ingresan a lo que sería el tilacoide, el interior del tilacoide, como consecuencia de la necesidad de transportar esos electrones y esos protones de hidrógeno,
durante el paso del primer fotosistema, del fotosistema dual fotosistema 1, vamos a ver que todos esos hidrógenos van a servir para que el ATP sintasa genere ATP. Y este ATP justo con este NADPH ingresen al ciclo de Calvin que constituyen la fase oscura. Ahora, durante la fase oscura nosotros vamos a ver que hay un proceso, ¿sí?, en el cual tenemos un ciclo a partir del cual se va a utilizar ese ATP y ese NADPH para producir, obviamente, moléculas de triosa o carbones reducidos triosa o glucosas para la síntesis. Bien. Bueno, nosotros vamos a ver que en esta fase vamos a tener una fase de fijación del carbono y una fase de reducción y una fase de regeneración del aceptor de dióxido de carbono. Fíjense que al inicio del ciclo tenemos una primera fase de fijación. Esto va a comenzar con la ribulosa 1,5-difosfato aceptando las moléculas de dióxido de carbono. Acuérdense que son las moléculas de dióxido de carbono, junto con las moléculas de agua, la que constituyen los compuestos inorgánicos que van a utilizar las células vegetales, las células eucariotas vegetales, para producir energía. O sea, su energía, no solamente energía, sino su propio alimento. Entonces, este dióxido de carbono se va a incorporar, ¿sí?, a un azúcar de 5 carbonos, que es la ribulosa 1,5-difosfato, ¿sí?, para formar dos compuestos, ¿sí?, de 3-fosfoglicerato. O sea, se va a producir esa fijación y obviamente una enzima que es la rubisco, que es la enzima más abundante en la naturaleza, la ribulosa bifosfato. Por medio de esta enzima, la rubisco carboxilasa o rubisco generalmente se le dice, va a producir dos moléculas de fosfoglicerato. Esas dos moléculas de fosfoglicerato van a sufrir luego un proceso de reducción, donde se va a formar el 1,3-difosfoglicerato. Fíjense que durante este proceso de reducción existe el aporte energético para que suceda. Estas dos moléculas de 3 átomos de carbono con el aporte energético del NADPH va a formar dos moléculas de 3 átomos de carbono del gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí?, durante este proceso de reducción. Y finalmente, luego del proceso de reducción se va a producir la regeneración de la ribulosa 5-fosfato para luego, por el aporte de energía, llegar a la ribulosa 1,5-bifosfato, que es el primer receptor del dióxido de carbono para iniciar, digamos, la fase de fijación. Obviamente, a partir de estas triosas, porque son compuestos de 3 átomos de carbono, se va a producir la biosíntesis de glucosa y obviamente pueden ser utilizados el gliceraldehído fosfato. Fíjense que es un compuesto intermedio del proceso de respiración celular de tipo mitocondrial, entonces también puede ir directamente a formar parte del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. Bien, así que estos dos procesos se acoplan obviamente para la síntesis de la mayor cantidad de ATP y la mayor cantidad de NADPH para generar glucosa. Bien. Agregados macromoleculares. Nos vamos a tomar unos 15 minutos y seguimos con los agregados macromoleculares. ¿De acuerdo? Bueno, profe.